provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Temas que tienen que ver con nuestra interrelación con el espacio y el espacio también con nosotros. La especie humana quiere salir fuera de la Tierra, siempre había la literatura de ver qué es lo que había afuera, aquella curiosidad de ¿hay alguien más por ahí fuera? ¿Hay alguien más? Cayó en mis manos un librito que decía, yo estuve en Ganímedes. Me sorprendía eso de que alguien diera como un testimonio y decir, yo estuve en una de las lunas de Júpiter. Describía su viaje. En aquellos tiempos hacía muchas películas de esas de ciencia ficción, de perdidos en el espacio, de Star Trek, y esa sensación de que había vecinos en el espacio incentivaba la imaginación, en el sentido de que siempre había alguna cosa de que a ver si hay habitantes en Marte, a ver si hay habitantes aquí. Entonces ese libro de Yo estuve en Gamínedes, lo que hacía referencia era de alguien que había sido transportado a Gamínedes y describía más o menos cómo era el sistema de vida de los habitantes que había en ese satélite de Gamínedes. Fuera cierto o no fuera cierto, sé que el seudónimo que utilizaba era Ibrahim. Hasta entonces estaban lo que llaman los encuentros en la segunda fase, es decir, estaban los avistamientos, estaba Antonio Rivera, que aquí en España hacía tarea de campo, era en los años más o menos a principios de los 80. También Sixto Paz empezó a dar la cara en todo este fenómeno de los ovnis, como si diera un paso hacia adelante y dijera, no tan solo los ovnis nos están visitando, es decir, hay naves tripuladas del espacio exterior, sino que hemos mantenido nosotros contacto con ellos. Y algunas veces había ido a oírlo. Entonces él hablaba de que tuvo la experiencia, cuando jovencito empezó a prestarse a hacer escritura automática y que tuvo contacto con seres de Gamínedes. Entonces dijo, salió como una contestación, como quieren decir, bueno, soy Oxal, soy de Gamínedes, y a partir de aquí se desarrolló todo un movimiento, que era lo que era Misión Rama, que luego ha ido cambiando de nombre por Misión Humanidad, pero a lo que vendría al caso, también en aquellos tiempos, porque eran tiempos muy movidos, es decir, ahora parece que a nivel popular esto, o a nivel de televisión, ha salido, pero entonces había mucho más interés que ahora. Estaba Juan José Benítez, que había estado por allí testimoniando de que él también había asistido a uno de esos avistamientos, no sé si en el desierto de Chilca, entonces diciendo, sí, es cierto, hay esto. Entonces hay una serie de referencias en torno, no que nosotros visitemos fuera, sino que nos visiten de fuera hacia nosotros. Lo que me sorprendía dentro de aquella bulimia juvenil era que alguien diera testimonio que en una de las lunas de Júpiter había una colonia extraterrestre. Por un lado estaba la persona que decía aquella que había visitado Gamínedes, y luego estaba todo este movimiento que decían de que incluso a través de los Chendras, que también habían sido transportados, y describían un poquitito aquella zona. Aquí hubo gente que también se implicó un poco en esta información sobre extraterrestres, y entonces sería si existe la posibilidad, si realmente hay una colonia de habitantes, de seres de distintas procedencias, que está utilizando el satélite, una de las lunas de Júpiter, como lugar de intermediario, es decir, un lugar aquí en el sistema solar, para entrar también en contacto con la propia Tierra, si somos custodiados y de alguna forma ellos han intervenido. Por las referencias que tengo, suele ser una actitud muy positiva. Y entonces era ver la posibilidad si alguien desde Gamínedes, es decir, si podemos mantener algún contacto para saber exactamente si existe una colonia, cuál es el sistema de vida, cuál es su función referente a la Tierra, cuál es la relación que tienen con nosotros. ¿Existe esa posibilidad de que alguien de esa luna de Júpiter pueda mantener una comunicación con nosotros? Veo por aquí que hay varios seres. Hay uno que está aquí. Es un ser que es muy estirado. Estirado me refiero que supera nuestra altura media, casi como en 2 metros y pico. Es muy delgado, no tiene ningún tipo de fibra muscular. Se presenta como Arán. Ese es el nombre que da. Los rasgos y el cabello lo tiene oscuro, y tiene el aspecto, utiliza el aspecto muy similar al humano, con alguna pequeña diferencia. Tiene casi prácticamente una hondonada en el lugar donde nosotros tenemos nuestra nariz, pero tiene una expresión muy cercana, no como algunos de estos personajes que vemos en las series o películas de ficción.
ya que esta conversación era una conversación para saber si existía interrelación entre seres de fuera de la Tierra y de la propia Tierra que estuvieran utilizando lo que es la Luna o el satélite de Ganímedes como colonia, tiene esa procedencia, él tiene alguna relación con esa zona, con Ganímedes. Dice que no es exactamente de este lugar, sino que este lugar es una plataforma que utilizan para poder estar conectados en distintos puntos de nuestra galaxia. Dice que es la forma más adecuada de no intervención en algunos de los planetas y que sí, que puede decirse que procede de aquí, aunque no es de aquí su lugar de procedencia real. ¿Nos podría describir más o menos cómo es la zona habitable de esta luna de Júpiter? Dice que es un lugar que es como si estuviera como en una esfera preservado, que tiene un microclima adaptado hacia todas las criaturas que lo pueblan. Hay de muchas procedencias y como nosotros somos de distintas razas, pues que sepan que ellos no son todos ni pertenecen todos a una misma especie. Que este lugar en esta esfera es una especie de esfera, pero tampoco no lo describe como si fuera... Es como si dentro de este lugar hubieran hecho un pequeño hueco, oquedad para poder establecerse, y es movimiento, habla de vehículos que se mueven por el aire y ellos no utilizan una atmósfera similar a la nuestra, pero dice que sí que tienen también agua y vegetación, que eso lo han creado de manera exprofesa, no lo gestiona ni lo genera el lugar o la luna, lo han tenido ellos que preparar, como si nosotros ahora pudiéramos ser capaces de ir hacia nuestra luna, que es el lugar más cercano a la Tierra, y pudiéramos crear allí una ciudad que pudiera estar preservada y protegida con todas las condiciones necesarias para la supervivencia. ¿La propia luna de Ganímedes está toda habitada en superficie o está simplemente colonizada por algunos núcleos que se están protegiendo a nivel atmosférico? Dice que no, si pudiéramos ser capaces de poder ir hacia este lugar, podrían observar posiblemente que hay mucho espacio que está absolutamente deshabitado. Son núcleos pequeños, separados, distantes entre sí, pero que ellos están conectados entre ellos, aunque no está todo el espacio poblado. ¿Qué población lo habita? ¿Es en superficie o es de forma subterránea? Dice que están en un área subterránea. Sencillamente necesitan estar protegidos de los rigores del propio, está hablando universo, que hay muchas fuerzas o corrientes que tienen que ver con, está hablando fuerzas de meteoros y mucho movimiento a nivel, una especie como de electromagnetismo muy poderoso que hace inviable la subsistencia en la parte de superficie. Dice que la conocen, tienen también sus mecanismos con los vehículos apropiados y acondicionados y las vestimentas para poderse mover, pero no como un hábitat de manera habitual. ¿Desde cuándo se estableció esa colonia en Ganímedes? Dice que ellos no pueden medir el tiempo como lo hacemos nosotros, pero podemos contabilizar con habla de unos miles de años. Dice que son tiempos para nosotros aparentemente muy importantes, para ellos es solamente una fracción de tiempo más. Nos hablaba de la diversidad de las formas que tienen de vida. ¿Cuáles son las formas más cercanas a la humana? ¿Cómo es su tipología? Él ahora la que muestra es muy similar a la humana. Son algunos rasgos que nos diferencian, pero como pudieran serlo, la diferencia entre una raza u otra en el color, en la forma física, dice que no es lo mismo un ser humano que tiene un aspecto imponente, musculado, que otro que pueda ser más delgado, los altos, los bajos. Todos ellos tienen formas distintas, pero que él no percibe diferencias. Los hay que tienen aspectos con más predominante en tener un cráneo desarrollado y después lo que es la parte del cuerpo físico menos funcional.
porque no lo necesitan, que todo su poder se almacena en esas grandes y poderosas mentes. Para ellos son seres de estatura muy pequeña, pero tienen, como nosotros, extremidades. Dice que no siempre con el mismo número o total de dedos. A veces tienen las formas puntual de tener dedos en formas de pinza y el resto como si fuera una espátula. Él describe pocos datos a nivel físico de estas otras especies. Para nada tienen las formas que a veces nosotros les hemos adjudicado, de hombrecillos verdes, de seres extraños. Él los observa y los percibe como muy similares a nosotros. ¿Cuál es la misión original de establecer esa colonia ahí en Gamínedes? Es algo así como si hubiera habido un convenio en distintos planetas, distintos pueblos, para poder movilizarse a lo largo de todo el universo. En distintas galaxias hay colonias similares donde pueden de alguna forma ayudar o colaborar con aquellos que son en estado creciente, como si fueran niños en esos espacios que necesitan de una supervisión o ayuda. Ellos no están como vigilantes, pero sí como que colaboran con todos los que están aquí cuando detectan que hay seres que tienen una necesidad o que sienten que hay más allá del espacio en la Tierra vida. Ellos lo sienten, se conectan y pueden ayudarles a estar con esa conexión real. Ellos se desplazan, llegan a la Tierra, entran en contacto con estas personas, con estos seres humanos. Es cierto que a veces les han invitado a este lugar, pero son pocos. Dice que tienen que cuidar mucho la propia biología del ser humano y ellos tienen una forma distinta que ya está acomodada, condicionada al espacio donde tienen que estar, y físicamente trasladar a un ser humano es complicado por la distancia, por lo que implica el cambio en el cuerpo físico, de todo lo que es el trayecto en uno de esos viajes. Dice que utilizan también la vía de la proyección, pero no es igual. ¿Cuál es la procedencia de ellos, es decir, de las distintas razas que habitan Gamínedes? Aquí te mira, dice que observes la gran cantidad de estrellas, de planetas y de formas donde habita la vida. No dan el nombre de sus lugares de procedencia. Ellos se sienten nativos ahora, aquí, después de tanto tiempo, después de que esta colonia haya ido progresando. Dice que hay descendientes y hubo ascendientes que ya no viven. ¿Cuántos habitantes tiene de apariencia similar a la humana ahí en Gamínedes? Dice que alrededor de unos 50.000. ¿Ese sería el total de los habitantes de...? No, te está especificando exclusivamente aquellos que tienen el aspecto más acorde con la especie humana. Aquellos que poseen conciencia de sí mismos. Dice que sí, todos ellos la tienen. Lo que él habla es del aspecto exterior. Ahora me estaría refiriendo en los distintos aspectos que tengan. ¿Cuántos habitantes diríamos conscientes o autoconscientes hay en Gamínedes? Dice que alrededor de 1 millón. Dentro de la variedad de ellos, comentaba antes que también estaba la especie vegetal. ¿Hay alguna otra diferencia entre lo que diríamos los seres más humanoides, los vegetales, y si también hay animales en aquella zona? Dice que los de distintas especies están o interactúan. Es necesario mantener un equilibrio, que todos ellos están conectados de una forma en la que no son utilizados como lo hacemos aquí, como una forma de sustento o alimentación. Ellos llevaron las simientes desde sus distintos lugares, creando formas de vida, a veces incluso mezcladas entre ellas. Dice que la vegetación ayuda y genera otro tipo de vida que permite que esa existencia que ellos han hecho de forma artificial cada vez se convierta en algo más natural. El resto de las especies conviven en perfecta armonía con ellos. ¿Cómo es la organización social que hay en la colonia? Dice que hay un consejo y es siempre respetado, que en los núcleos más pequeños es
parecido al sistema de una unidad familiar o clan en el planeta Tierra, aquellos que llevan una inteligencia superior y tienen una capacidad de liderazgo son respetados y sus decisiones aceptadas por el resto, que es un orden que es prácticamente natural, no por imposición. Después este consejo se reúne con el resto de los núcleos que hay en las distintas partes de este lugar y tienen encuentros. Todo lo que se hace saliendo fuera al exterior y el mantenimiento de la propia colonia siempre, siempre, siempre está colocado para que todo el mundo pueda observar y también tomar decisiones. Dice que hasta el ser más pequeño tiene la capacidad de decisión. ¿Cuál es el objetivo de la colonia en sí? Es decir, el vivir hacia ellos mismos, la propia convivencia o la relación que tienen con la Tierra o con otros lugares o del sistema solar. Dice que el vivir entre ellos mismos y en convivencia es algo ya establecido. Ellos funcionan como un núcleo familiar que se rige también por lazos de afecto, pero la tarea que ellos tienen no es una encomienda hecha desde alguien, desde el exterior. Simplemente ellos sienten la necesidad de ofrecer su ayuda, los servicios de ayuda a aquellos pobladores de otros planetas, y cada vez que se aventuran a indagar en distintos puntos del universo, por cercanía nosotros en la Tierra les tenemos cerca y ellos se aventuran, nos ayudan, y es como si fueran unos hermanos que tienden la mano. Jamás han tenido la previsión de dañarnos, de perturbar nuestro natural crecimiento. ¿Cuál es la relación que ellos han tenido con la humanidad desde el inicio de esta? Primero observaron el hecho de que una especie pudiera comenzar a despuntar con una conciencia e identidad propias. Dice que fue preocupante para ellos ver cómo esta nueva raza, nueva especie despuntaba o se separaba del contexto en el que habita. Quiere decir que cuando una unidad en un planeta, que esto significa que lo forman, lo integran todas las especies y tendrían que estar relacionadas, equilibradas entre sí, y esta unidad o conciencia se aleja o se distancia, es cuando ellos empezaron en la necesidad de poder establecer los primeros contactos. Dejaron primero, observaron primero y después comenzaron a participar. Dice que sus visitas son esporádicas y no son demasiado vistosas. Por la mayoría creen que la discreción es necesaria porque eso podría de alguna manera, si lo hicieran de otra forma, perturbar al planeta, y vivirían entonces la especie humana con la condición de dependencia de otros seres que provienen desde el exterior. Han intentado ayudarnos en la manera de desarrollar nuestras propias capacidades, nos han dado o aportado herramientas para poder avanzar de manera más ágil. ¿Desde cuándo cronológicamente es su relación con los seres humanos? Habla de unos 8.000 años terrestres. ¿Y en qué lugares se dio ese contacto? Dice que lo hicieron en varios puntos, siempre donde hubiera un núcleo o un despunte de inteligencia o de una consciencia más despierta. Los puntos del Oriente, que fueron los primeros en ser visitados. Ha habido también lugares, localizaciones en puntos que quedaron muy separados del resto de las culturas humanas, pero que tenían su propia personalidad e idiosincrasia. Dice que también aquí ellos participaron del desarrollo, aunque pudiera parecer que había un desfase entre unas y otras culturas. Lo hicieron casi prácticamente simultáneamente, solo que ellos no han acelerado o han precipitado el desarrollo de estas culturas. La zona de Oriente, la zona norte de África, la noreste de África, los países orientales han sido los primeros en recibir sus visitas.
Esas visitas eran de forma material, es decir, eran orgánicamente, se manifestaban ante las personas del mundo físico, es decir, ante los seres humanos. Dice que sí, para muchos de los seres humanos podría resultar mágico observar luces, destellos de luces descendiendo a la Tierra. Siempre han sido discretos tratando de camuflar los vehículos en los que llegaban y aterrizaban, buscando los lugares distantes para que no pudieran sentirse amenazados. ¿Cuál era su aportación que hacían inicialmente, aparte de lo que sería el contacto entre seres? Dice que en algunos aspectos han ayudado a poder descubrir, hacer grandes descubrimientos que han acelerado el desarrollo tanto en el sistema de la agricultura como en su contacto, como seres que tienen la necesidad de percibir que hay entidades superiores, que esta es la forma de poder caminar distanciándose del aspecto más animal o más, está hablando más depredador de la especie humana, para que tuvieran conciencia de algo superior. ¿En el terreno espiritual y psicológico han hecho algún tipo de aportación a la especie humana? Allí han ayudado a algunas puntuales personas para abrir sus potenciales para que pudieran ser líderes y que pudieran aportar y ayudar a sus hermanos de raza. Que esto es una forma, muchos de ellos tuvieron capacidades que despuntaban y que por esa forma peculiar de desarrollo fue fácil el abrir esas capacidades mucho más, hasta el punto de poder conectar con ellos aún en la distancia, como un método telepático. ¿Cuál es la visión que tienen del ser humano ellos? Dice que ellos sienten una especial ternura por esta especie que batalla y lucha por la supervivencia. Dice que es algo que a ellos les alienta a continuar ayudándonos. Nos perciben como niños perdidos o abandonados a nuestra suerte. Pero dice que saben y detectan que hay una fuerza que no puede ser corrompida. Y esto es lo que les hace seguir perseverando, continuando y llegando aquí. Fin de la primera parte. De las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula